Hola, buenas tardes. Mi nombre es Vilenka Muñoz. Soy psicóloga del programa Humana Consultores, del equipo Humana Consultores, y les vamos a dar la bienvenida a este webinar abierto cuyo nombre es Gestionar no es reprimir, enfocado precisamente en la temática de la salud mental. Vamos a empezar revisando lo que son los objetivos que vamos a ver durante el transcurso de este webinar, los cuales son, primero que todo, proporcionar psicoeducación sobre temáticas relacionadas a la salud mental. Luego vamos a ver y conocer la importancia de nuestras emociones y entregar herramientas de autorregulación para, evidentemente, regular nuestras emociones. Y finalmente vamos a intentar fortalecer el bienestar integral promoviendo la expresión emocional y el autocuidado mental. Los contenidos que vamos a revisar a continuación son los siguientes. Primero, la educación emocional. Vamos a entender qué son las emociones, por qué son importantes. Luego vamos a ver cuáles son los mitos asociados a la emocionalidad masculina y, por supuesto, cuáles son las consecuencias que estos mitos generan. Vamos a también revisar lo que es el autocuidado emocional, tanto la definición, los aspectos claves, los tipos de autocuidado que existen y los riesgos también que están asociados. También vamos a ver las herramientas prácticas para aprender a regular nuestras emociones y finalmente vamos a ver cuáles son las formas más asertivas que podemos revisar al momento de pedir ayuda sin miedo, sin juicio. Y vamos a concluir resumiendo un poco los puntos más importantes en torno a lo que revisemos en el transcurso de este webinar. Partamos con la educación emocional. Como habíamos comentado, la pregunta clave es, ¿qué son las emociones y por qué son tan importantes? Para entender, vamos a preguntarnos y a responder esto, que es, ¿qué son las emociones? Las emociones son básicamente reacciones de nuestro organismo frente a distintos tipos de estímulos, por ejemplo, objetos, personas, situaciones u otros tipos de estímulos que nosotros recibamos. Estas respuestas son automáticas, espontáneas y en muchos casos también abruptas, que tienden a tener una corta duración. Por lo general, nosotros experimentamos las emociones a través de cambios en nuestro cuerpo, pensamientos, comportamientos y solemos comunicarlas a los otros mediante expresiones faciales o corporales. Por otro lado, en profundidad, nuestras emociones son distintos estados afectivos que experimentamos como reacciones subjetivas al ambiente, es decir, son reactivas. Estos estados, por lo general, vienen acompañados de distintos tipos de aspectos súper importantes, los cuales son cambios orgánicos, fisiológicos, endocrinos y que estos son de origen innato. Cabe destacar, por supuesto, que la experiencia asociada a una emoción en el ser humano generalmente involucra un conjunto de cogniciones, es decir, de pensamientos, de actitudes, de creencias sobre el mundo y las distintas experiencias que nosotros vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida y utilizamos todos estos elementos para valorar una situación concreta, lo que por supuesto influye en la forma en que nosotros percibimos dichas situaciones. Por tanto, son más bien de índole personal y la forma en que yo percibo una situación no necesariamente tiene que ser la forma en que un otro percibe esta situación. Nuestras 6 emociones básicas son las que vamos a revisar a continuación. La primera es el miedo, el cual nos prepara para enfrentar situaciones peligrosas. También está la sorpresa, que tiende a manifestarse ante lo inesperado y nos ayuda, por lo general, a adaptarnos rápidamente. Está el asco, que nos ayuda porque nos aleja de estímulos desagradables o potencialmente dañinos. Tenemos la ira, que surge en respuesta a situaciones injustas o amenazantes. Tenemos la felicidad, la cual proporciona una sensación innata de bienestar y refuerza las conductas positivas. Y finalmente también tenemos la tristeza, que nos permite procesar pérdidas y adaptarnos a cambios. Las emociones son fundamentales. Cuando nosotros nos preguntamos por qué, acá viene la respuesta. Porque influyen en nuestra percepción, en nuestras decisiones y en nuestro bienestar. No solo son respuestas biológicas, sino que son herramientas o pueden ser concebidas como tal, que nos ayudan a adaptarnos, a conectar con otros y a comprender nuestras propias necesidades. ¿Qué tipo de funciones tienen por lo general nuestras emociones? Primero que todo, guían nuestras decisiones. A menudo nosotros tomamos decisiones basadas en cómo nos sentimos.
Por ejemplo, el miedo nos puede proteger de distintos tipos de peligro, mientras que la alegría nos impulsa a repetir aquellas experiencias que para nosotros fueron gratificantes, fueron significativas, fueron importantes. Entonces eso nos ayuda a decidir si queremos volver a repetirlo, si nos queremos alejar de algún estímulo, y para eso nosotros tomamos una decisión y en respuesta a nuestras emociones, lo que sentimos en un determinado momento. Por otro lado, otra función que tienen es que nos ayudan a conectar con los demás. La empatía y nuestra expresión emocional en términos generales fortalecen las relaciones. Compartir lo que sentimos siempre nos va a permitir crear vínculos más auténticos y profundos, ya que si conectamos con personas que sienten lo mismo que nosotros, es probable que nos vamos a sentir mucho más cómodos alrededor de personas que por lo general vamos a mantener como la misma perspectiva de una situación en concreto frente a otras personas que quizás no logramos tener esta misma conexión a raíz de que no logramos sentir o comprender lo mismo de una situación en particular. También tiene una función que fomenta la adaptabilidad. Las emociones nos ayudan a reaccionar ante situaciones cambiantes y cambiantes a lo largo de la vida. La ansiedad puede prepararnos para actuar en momentos de riesgo, mientras que la calma nos permite solventar conflictos con mucha más claridad. También influyen en nuestra salud física y mental. Por supuesto, cabe destacar y de muchísima importancia que es necesario que lo tengamos muy presente, reprimir nuestras emociones puede generar estrés y afectar el bienestar físico, que es cuando nosotros comenzamos a psicosomatizar. La expresión saludable de nuestras emociones está asociada con nuestra salud mental y el menor riesgo de enfermedades relacionadas con el estrés. Es decir, mientras mayor sea nuestra expresión emocional, en términos asertivos, en términos saludables, es probable que menos riesgos tengamos en torno a sentirnos más estresados, sentirnos más ansiosos. Ujú. También la última función es porque son parte de nuestra identidad. Lo que sentimos forma parte de cómo nos percibimos a nosotros mismos y nuestras emociones reflejan nuestras experiencias, nuestros valores y nuestras perspectivas que adquirimos a lo largo de nuestra vida. Por supuesto, estas, ya sea experiencias, valores y perspectivas, son cambiantes, mutan a lo largo de nuestra vida. Ujú. Y para eso solamente podemos nombrar como este ejemplo que nosotros tenemos en donde quizás si echamos un vistazo hacia atrás, hacia el pasado, es probable que no hayamos sido la misma persona que somos actualmente, porque la experiencia, nuestros valores y nuestras perspectivas de la vida cambian. Sin embargo, nuestras emociones nos van a acompañar toda nuestra vida. Ahora vamos a revisar lo que son los mitos de la emocionalidad masculina y, por supuesto, cuáles son las consecuencias asociadas. Los mitos sobre la emocionalidad masculina tienen raíces profundas en la historia, en la cultura y en las normas sociales, que se han construido a lo largo del tiempo a través de distintas expectativas de género, roles tradicionales y discursos que han modelado la percepción de la masculinidad, tanto la percepción que tienen los propios hombres sobre su masculinidad como la percepción que pueden tener las mujeres sobre la masculinidad de dichos hombres. En cuanto al origen, vemos que acá el primero que todo es la construcción social y cultural. Desde tiempos muy antiguos, muchas sociedades han asociado la masculinidad con la fuerza, la racionalidad y la autosuficiencia, relegando la expresión emocional a un segundo plano, es decir, que no es necesario, que no es propio de un hombre. Ujú. La idea de que los hombres deben ser duros y no mostrar vulnerabilidad ha sido reforzada desde hace muchísimo tiempo por normas culturales que valoran la resistencia emocional sobre una apertura afectiva. También otro de los orígenes es la educación y la crianza. Desde la infancia, muchos niños reciben mensajes que refuerzan la idea de que deben ser fuertes y evitar mostrar emociones como el miedo o la tristeza porque eso es de niñas. Ujú. Mientras que frases como los hombres no lloran han sido transmitidas de generación en generación, limitando por supuesto la expresión emocional y promoviendo la represión afectiva. Y esta es una frase que hasta el día de hoy, si bien se escucha menos, todavía se sigue escuchando. Ujú. También está la influencia histórica, que es la base de todo esto. En diversas épocas, especialmente en sociedades patriarcales, la expresión emocional ha sido vista como una característica mayormente femenina.
mientras que la contención emocional se ha promovido como un rasgo masculino deseable. Es decir, no pueden sentir, pero sí deben contener. Ujú. Mientras que los modelos de masculinidad en la literatura, el cine y la política han perpetuado por lo general la imagen de un hombre fuerte e imperturbable, que no tiene emociones, que no se ve afectado por nada, que siempre sale adelante, que siempre es fuerte. ¿Cuáles son los mitos más comunes? El primero que todo, los hombres deben ser fuertes y no deben mostrar vulnerabilidad. Este mito hace que se espere que los hombres no muestren esta debilidad, lo que a su vez puede llevar a represión emocional y dificultades para gestionar el estrés. Otro mito importante, los hombres no son seres emocionales. Existe la creencia de que los hombres son más racionales y menos emocionales que las mujeres, cuando en realidad todos experimentamos emociones de manera similar, ya que las emociones no distinguen sexo o género en absoluto. Ujú. Otro mito, expresar emociones es un signo de debilidad. Este mito desalienta muchísimo lo que es la comunicación emocional y, por supuesto, afecta lo que es la salud mental y las relaciones interpersonales, ya que por lo general solo se promueve expresar la ira, ya que dentro de nuestras emociones más generales, la ira es la que mayormente está asociada a los hombres y que esa, mientras la puedan sentir, mientras la puedan expresar de una manera masculina, está bien. Ujú. Otro mito asociado es pedir ayuda es innecesario para los hombres. Se ha promovido la idea de que los hombres deben resolver sus problemas solos, lo que reduce la búsqueda de apoyo psicológico y aumenta, por lo tanto, el riesgo de los problemas de salud mental sobre los cuales las personas, los hombres en este caso, no se terminarían haciendo responsables porque no existe una cultura de la ayuda, una cultura de tengo un problema y no puedo solventarlo por mi cuenta. ¿Cuáles son los o las consecuencias, mejor dicho, más generales en torno a estos mitos? Primero que todo, y el más común y el más presente que tiende a estar, es el aumento del estrés, el aumento de la ansiedad y la tendencia a trastornos depresivos. La represión emocional, que es lo que se genera cuando se reprime el hecho de que no podemos expresar nuestras emociones, genera una acumulación de tensión progresiva, la cual a su vez genera efectos en cadena, como por ejemplo el hecho de no comprender nuestras emociones, no verbalizarlas, no permitir sentirlas, y la represión emocional también tiende a desembocar lo que hablamos, el concepto que mencionamos hace un ratito atrás, que es la psicosomatización. Cuando la mente deja de responder, empieza a responder el cuerpo por medio del estrés. Quizás empiezo a tener taquicardias, quizás tengo muchos dolores de cabeza, quizás empiezo con el colon irritable. Todo eso es producto de una psicosomatización. También otra de las consecuencias más principales y más presentes es las dificultades en las relaciones. La falta de expresión emocional puede afectar la conexión con los demás en un plano afectivo, que es con las parejas, social, con amigos, laboral, en mi ambiente de trabajo y familiar. Otra consecuencia, menor acceso a apoyo psicológico, debido al estigma asociado a la salud mental en hombres que impide que estos busquen ayuda cuando la necesitan porque no les corresponde, porque se sienten juzgados, porque no es cosa de hombres, en virtud de los mitos que revisamos recientemente. Y otro impacto significativo es aquel que tiene en la salud física, lo que comentábamos al principio en torno a la psicosomatización. El estrés prolongado puede derivar en problemas cardiovasculares, inmunológicos, digestivos, tensionales y, por sobre todas las cosas, puede alterar el ciclo del sueño, que tiende a ser uno de los síntomas como más primordiales, por así decirlo, en torno al impacto que tiene el estrés en la salud física. Pasemos a lo que es el autocuidado emocional. Su definición, los aspectos claves asociados, los tipos de autocuidado emocional y cuáles son los sesgos que se atribuyen. ¿Qué es el autocuidado emocional? El autocuidado emocional es básicamente el conjunto de prácticas y hábitos que promueven el bienestar emocional y nos ayudan a gestionar las emociones de manera saludable. En esencia, se trata de cuidar de nuestra mente y de nuestro corazón, tal cual como cuidaríamos de nuestro cuerpo, para mantener un equilibrio interno y enfrentar los desafíos diarios con muchísima mayor resiliencia.
El autocuidado emocional implica, por supuesto, atender nuestras emociones, gestionarlas de manera saludable y garantizar un equilibrio interno. Se trata de validar lo que sentimos, establecer límites, buscar apoyo emocional cuando lo necesitamos y, por supuesto, practicar actividades que fomenten dicho bienestar emocional, como la meditación, el journaling o el simple descanso, que pese a que suena fácil cuando hablamos de descansar, descansar no es simplemente el tiempo que dedicamos para dormir. Hay muchas otras actividades que deben hacernos descansar, incluso lo que conocemos como hacer nada. Y cuando somos unas personas que quizás estamos en constante movimiento, personas que por lo general tienden a querer ocupar todo el tiempo que tengan disponibles en hacer algo, porque siempre hay algo que hacer, por lo general este tipo de personas no sabe descansar. ¿Cuáles son los tipos de autocuidado? Primero que todo está el autocuidado físico, el que se centra en el cuerpo y por lo tanto en el bienestar físico. Y los ejemplos asociados a hacer ejercicio, comer saludablemente, dormir bien, chequeos médicos. También está el autocuidado mental, el cual está relacionado con la mente, su claridad y su capacidad para afrontar desafíos intelectuales. ¿Cuál podría ser un ejemplo de este autocuidado? Leer, aprender algo nuevo, solventar distintos problemas, practicar mindfulness. Y también tenemos el autocuidado emocional, el cual atiende a las emociones, promoviendo la autorregulación y una conexión con los sentimientos. Ejemplos de este tipo de autocuidado vendría a ser la validación emocional, el establecimiento de límites, buscar apoyo en amistades cercanas y encontrar espacios seguros donde yo sienta que puedo validar estas emociones. El autocuidado emocional tiene claves importantísimas en cuanto a sus actividades que deben darse sí o sí para que digamos que estamos trabajando en un autocuidado emocional asertivo y válido. ¿Cuáles son estas actividades? La primera, reconocimiento y validación emocional, que se basa en aceptar lo que sentimos sin juzgarnos a nosotros mismos, ya sea tristeza, alegría, miedo, es decir, las emociones que por lo general consideramos que son buenas, entre comillas, y aquellas que quizás no son tan buenas. Todas estas emociones son parte de nosotros, las sentimos y por lo tanto lo ideal en cuanto a este autocuidado emocional es que lo aceptemos, que nos permitamos sentirlo. También tenemos lo que es el establecimiento de límites, un establecimiento de límites saludable, es decir, aprender a decir que no y priorizar nuestras propias necesidades emocionales. También tenemos el aprender a practicar la autorreflexión, entender nuestros pensamientos y patrones emocionales a través de actividades tales como la meditación, el journaling o simplemente tener momentos de introspección con nosotros mismos. También tenemos lo que es buscar conexión significativa. Implica rodearnos de personas que nos apoyen, nos hagan sentir valorados y fomenten un entorno emocional positivo. Y finalmente también tenemos lo que es adoptar hábitos saludables, actividades como leer, pintar, caminar al aire libre o técnicas de relajación como la respiración consciente. Los hábitos saludables son los que tienen un propósito y cuyo propósito por lo general va de la mano con sentirnos mejor, con intentar relajarnos, con intentar tener un espacio significativo para y por mí, haciendo algo que me guste, algo que me haga estar en paz conmigo mismo. ¿Cuáles son los sesgos comunes asociados al autocuidado emocional? Primero que todo, se tiende a pensar que una persona que practica el autocuidado emocional es egoísta. Ujú. Mientras que tenemos que entender que cuidarnos jamás va a ser un acto de egoísmo y que al contrario, cuidarnos es sumamente necesario para poder estar bien e incluso para ayudar a los demás. Si nosotros como personas estamos agotados, es muy poco probable que podamos cuidar a otros de manera efectiva. Ujú. Otro sesgo común es solo para personas vulnerables. Y no, el autocuidado emocional es para todos. Reconocer y gestionar nuestras emociones es una habilidad clave para el crecimiento personal y para fomentar lo que es nuestra capacidad de resiliencia, que es de alguna u otra forma la capacidad que nosotros tenemos para sobreponernos a las situaciones difíciles que se nos presentan en la vida. También hay otro sesgo que significa estar siempre feliz. Y nuevamente, no es así. El autocuidado emocional no implica evitar emociones incómodas, sino aprender a gestionarlas de forma saludable.
no implica que 100% 24/7 vamos a tener que sentirnos feliz, porque a lo largo de la semana, a lo largo de los días, a lo largo de las horas, nos pasan muchas cosas. Y como comentamos anteriormente al principio de este webinar, las emociones son reactivas. Si a nosotros algo nos pasa, algo vamos a sentir, algo vamos a pensar. Ujú. Y ese algo puede ser algo positivo, algo no tan positivo, y por lo tanto no podemos estar feliz siempre. Sería mentirnos a nosotros mismos de alguna forma. Por lo tanto, implica que este autocuidado emocional implica aceptamos las emociones aquellas que nos hacen feliz, pero también aquellas emociones que quizás no nos hacen tan feliz, y pero que son parte de nosotros. Y finalmente, otro sesgo común es que requiere mucho tiempo. Si bien hay actividades prolongadas que pueden ayudarnos, incluso hay que considerar que unos pocos minutos en el día de enfoque consciente en nuestro bienestar pueden marcar la diferencia. Quizás esto sirve en muchas ocasiones como una excusa. No lo hago porque no tengo tiempo. Ujú. Pero de alguna u otra forma a lo largo del día siempre van a haber 5 minutos, 10 minutos que podamos dedicarnos a nosotros mismos. Y ya sea para estar consciente, para autorreflexionar, para preguntarnos a nosotros mismos cómo nos sentimos, es sumamente importante. No necesariamente debe ser 2 horas que le dedicamos a una actividad extracurricular. Ujú. Pasemos a lo que es la regulación emocional, que son las herramientas prácticas que vamos a revisar aquí para regular, o aprender a regular, mejor dicho, nuestras emociones. Primero que todo, ¿qué es la regulación emocional? La regulación emocional es la capacidad de manejar y gestionar nuestras emociones de manera consciente, adaptándonos a las demandas de diferentes situaciones sin reaccionar impulsivamente. ¿Qué implica? Implica reconocer y entender nuestras emociones para luego procesarlas y expresarlas de la manera adecuada. Ujú. Porque es importante, primero que todo, porque previene reacciones impulsivas, evita que emociones intensas como la frustración o la ira empeoren situaciones estresantes. También es importante porque promueve la resiliencia, facilita el desarrollo de estrategias para enfrentar desafíos con calma y resolución, en lugar de sentirnos abrumados. Es importante porque fortalece el bienestar, reduce la carga emocional asociada al estrés y nos ayuda a mantener una perspectiva equilibrada. Y también es importante porque mejora las relaciones interpersonales, fomenta una comunicación muchísimo más efectiva y evita conflictos, lo que suele disminuir el estrés en interacciones personales y laborales. Si una persona entiende una cosa a raíz de sus emociones y otra persona entiende otra cosa totalmente contraria a raíz de sus emociones, es muy común que a raíz de eso se generen muchos conflictos. Mientras que si existe una comunicación del yo me sentí de esta manera y tú te sentiste de esta forma, nosotros vamos a poder saber efectivamente qué sintió el otro, y no necesariamente debo sentir lo mismo que el otro, pero lo vamos a saber, lo vamos a comprender bajo la premisa de que yo no puedo saber lo que el otro está sintiendo, lo que el otro está pensando si no me lo dice, y por tanto el otro no puede saber lo que yo pienso y lo que yo siento si yo no se lo digo. ¿Cuáles son los componentes clave de la regulación emocional? Primero que todo, la conciencia emocional. Reconocer qué emoción estamos experimentando y por qué. También tenemos la modulación emocional, la cual implica regular la intensidad de nuestras emociones y canalizarlas constructivamente. ¿A qué nos referimos con eso? Y les voy a dar un ejemplo bien básico, pero bien importante para comprenderlo. Quizás yo cuando estoy bajo la ira, por ejemplo, tengo muchísimas ganas de tomar una silla y quizás lanzarla por la ventana. Ujú. Esa es la intensidad de mi enojo en ese preciso momento, pero yo tengo la obligación conmigo mismo de canalizar esta emoción y de forma constructiva, en donde yo quizás no voy a tomar la silla ni la voy a lanzar por la ventana, porque no sería propio, porque no sería algo positivo, porque no sería correcto incluso. Ujú. De tal manera que si bien eso no me va a quitar el enojo ni mucho menos, va a hacer que la forma en que yo me exprese emocionalmente, va a ser algo más constructivo, va a ser algo más aceptable. También está el autocontrol, que es
tomar decisiones conscientes para responder de manera adecuada y nuevamente no de forma impulsiva. Y también el último componente clave de la autorregulación emocional es el poder de la adaptación, que es ajustar nuestras reacciones emocionales a diferentes circunstancias. No siempre vamos a sentir lo mismo, independiente de que recibamos el mismo estímulo. Ujú. Depende mucho del contexto, depende de cómo nos sentíamos ese día. Pese a que el estímulo sea el mismo, podemos reaccionar de manera distinta. Y para eso la regulación emocional tiene este componente clave que se llama adaptación. Ahora vamos a comprender la importancia y la diferencia que existe precisamente entre tres conceptos claves que a veces se tienden a confundir o se tienden a pensar que son lo mismo. Reprimir, controlar y regular nuestras emociones. Partamos con reprimir. ¿Qué es reprimir? Negar o bloquear una emoción sin procesarla, evitando su expresión. Un ejemplo de reprimir, sentir tristeza pero evitar llorar o hablar del tema, acumulando así tensión emocional. ¿Cuál es la consecuencia de reprimir? Puede generar estrés, ansiedad y afectar la salud emocional a largo plazo. Pasemos a controlar. ¿Qué es controlar nuestras emociones? Es intentar dominar una emoción para que no interfiera en una situación específica. Un ejemplo, sentir enojo en una discusión, pero contenerlo para evitar una reacción impulsiva. ¿Cuál es la consecuencia? Si bien puede ser útil en ciertos momentos, como por ejemplo el hecho de evitar una reacción impulsiva en un momento que podría ser de una discusión algo mucho mayor, si bien este recurso de controlar se usa constantemente sin procesar la emoción que hay de por medio, puede llevar a un desgaste emocional. Además, fomenta la necesidad de controlar todo aspecto de nosotros mismos. Y cuando nosotros hablamos de nuestras emociones, las emociones no se pueden controlar jamás en un 100% debido a que un aspecto tan abstracto de nosotros es imposible controlar en su totalidad. Ujú. Y finalmente tenemos lo que es regular, que es reconocer, comprender y canalizar una emoción de manera saludable. Un ejemplo de regulación emocional es sentir ansiedad antes de una presentación y para eso ocupo técnicas de respiración para calmarme. ¿Cuál es la consecuencia? Acá tenemos una consecuencia positiva. Favorece el bienestar emocional, mejora la toma de decisiones y fortalece las relaciones interpersonales. ¿Cuáles son las estrategias que podemos poner en práctica cuando hablamos de regulación emocional? Primero que todo, la identificación de nuestras emociones a través de los siguientes pasos. Autoobservación. Tenemos que partir prestando atención a las sensaciones físicas y a los pensamientos asociados a una emoción en particular. ¿Qué pienso cuando me ocurre tal cosa? Ujú. ¿Qué pienso cuando siento esto? ¿Cuáles son los pensamientos que vienen de la mano con esta emoción? Tengo que prestarle atención a eso para saber qué es lo que siento. Luego, el etiquetado emocional, nombrar la emoción que se está experimentando, darle un nombre. Por ejemplo, estoy sintiendo frustración. Quizás lo que yo puedo sentir en un determinado momento es, me siento ahogado, me siento abrumado, me siento como que quiero explotar. Pongámoslo en ese concepto. Pero tenemos que darle un nombre emocional a eso. ¿Y que es? Probablemente frustración, probablemente es ira. Ujú. Estoy sintiendo frustración, estoy sintiendo ira, estoy muy enojado. Eso es el etiquetado emocional. Darle nombre a lo que anteriormente ya tuvimos que prestarle atención para identificar lo que sentimos. Sé que siento, sé cómo lo siento y le pongo un nombre. También podemos poner en práctica lo que es el registro emocional, llevar un diario donde se anoten nuestras emociones y sus desencadenantes. Por ejemplo, hoy miércoles me sentí predominantemente triste porque recibí una mala noticia. Mañana jueves quizás me voy a sentir predominantemente feliz porque recibí una buena noticia. Todo eso lo podemos ir registrando en un diario emocional que me permite que a largo plazo, cuando ya llevamos más de una semana aproximadamente, podemos identificar patrones. Ujú. ¿Qué es lo que más se presenta según lo que he ido anotando? ¿Qué es lo que más aparentemente estoy sintiendo? Y los gatillantes, efectivamente es muy importante reconocerlos para saber dónde puedo hacer algo.
donde puedo hacer que quizás este gatillante no se gatille, valga la redundancia, y así yo no sentirme de esta determinada manera, especialmente cuando hablamos de emociones incómodas. Y otra técnica, este otro paso en torno a esta identificación de emociones, tenemos el escaneo corporal. Identificar dónde se manifiestan las emociones en el cuerpo. Tensión, calor, presión. ¿Dónde siento tensión cuando me molesto? ¿Dónde siento presión cuando estoy preocupado? ¿Dónde siento calor cuando estoy feliz? Ujú. Otra estrategia es la gestión de nuestras emociones a través de, por ejemplo, las siguientes prácticas que podemos poner efectivamente en curso para intentar regular nuestras emociones de la manera más asertiva. Primero que todo, la respiración consciente es un ejemplo básico. Ujú. La técnica que ayuda a reducir la activación emocional y recuperar el equilibrio. La respiración consciente habla de estar literalmente consciente sobre cómo respiro. Cuando inhalo, cuando exhalo, todo esto nos ayuda en torno a este ejercicio de la respiración consciente. Un punto clave en torno a la respiración consciente es buscar que siempre sea una respiración profunda y abdominal, ya que esa es la respiración que manda un mensaje al sistema nervioso parasimpático y que fomenta el tienes que relajarte. Ujú. Otra estrategia es el mindfulness, practicar la atención plena para aceptar emociones sin reaccionar impulsivamente. Por ejemplo, estar siempre presente en el presente, valga la redundancia. Ujú. Por ejemplo, al momento de comer, nos vamos a centrar en la textura de lo que yo estoy comiendo, el sabor de lo que yo estoy comiendo, el olor que tiene la comida, en vez de, por ejemplo, estar comiendo con el teléfono. Ujú. Nos centramos en el presente, le damos esa importancia. Y si hablamos en cuanto a nuestras emociones, son las emociones nuevamente que están en el presente. Ujú. ¿Cómo lo siento ahora? ¿Qué me pasa cuando tengo esta emoción? ¿De qué manera siento que me afecta en este preciso momento? Solamente en el ahora, no en el que va a pasar después, qué podría pasar después, teniendo en consideración que nosotros no podemos prever el futuro. Podemos presumir, podemos suponer, pero también podemos equivocarnos. Por eso se sugiere la importancia de estar en el presente. Otra estrategia asociada a la gestión de emociones, la reestructuración cognitiva, en donde identificamos pensamientos negativos y los reemplazamos por interpretaciones más equilibradas, más aceptables para nosotros mismos. Por ejemplo, en vez de decir que no soy capaz de pasar un ramo, por ejemplo, porque no soy lo suficientemente inteligente, tengo que identificar este pensamiento, la evidencia que me hace tener este pensamiento y debo cuestionarlo, en el sentido de realmente no soy lo suficientemente inteligente para pasar este ramo, por ejemplo. Ujú. Cuando en realidad probablemente es que sí existan dificultades que tenga ese ramo, pero no necesariamente tiene que ver con mi inteligencia. Por lo tanto, puedo hacer algo al respecto y en ese caso el pensamiento cambiaría. Ya no soy lo suficientemente inteligente para pasar este ramo, sino más bien me cuesta este ramo y por lo tanto debo buscar otras estrategias de estudio que quizás me ayuden a poder equilibrarme un poco mejor. Es un pensamiento y una interpretación más equilibrada y por supuesto mucho menos negativa en torno a la manera en que me trato a mí mismo. Ujú. Y finalmente, otra práctica asociada a la gestión de emociones es la expresión emocional saludable. Escribir cómo me siento, hablar sobre cómo me siento o realizar actividades creativas para canalizar mis emociones. Por ejemplo, en términos más artísticos, que es donde se tiende a ver esto, la música, la pintura. ujú, Quizás siento muchas cosas que no puedo expresar en palabras, pero lo expreso en un dibujo, o lo expreso en una pintura, o lo expreso en la composición de una canción. Todo esto nos ayuda a gestionar nuestras emociones. Otra cosa muy importante es la integración de hábitos saludables en la vida diaria, sobre lo cual por lo general sí hay un poco más de control, un poco más inmediato, a diferencia de las otras que hemos ido revisando a lo largo de este webinar, teniendo en consideración de que las otras son hábitos. Hábitos, y si bien estos también son hábitos, pero son hábitos que demoran un poco más. Esto, comenzar, por ejemplo, con la planificación de comidas con alimentos nutritivos y variados y mantener una hidratación regular y adecuada, lo puedo comenzar pronto, mañana, pasado. Ujú.
También tenemos otra cosa muy importante que es la actividad física regular, incorporar movimiento diario, como caminatas o ejercicios de fuerza, mientras que también podemos buscar actividades que generen disfrute para mantener la motivación. Si yo no tengo tiempo, los recursos, el motivo que sea, por el cual yo no puedo ir a un gimnasio, por ejemplo, basta con que yo tenga una caminata diaria dentro de unos 30 minutos que me pueda permitir al día, ya sea en un parque, ya sea camino a mi casa, si es que vivo a una distancia prudente, pero que sea intencionado, que no me limite el hecho de no puedo hacerlo en un gimnasio, cuando efectivamente también puedo buscar otro tipo de rutinas en videos o algo por el estilo y hacerlo en mi propia casa, si es que incluso me es más cómodo. Por otro lado, tenemos la mantención de las rutinas de sueño saludables, mantener horarios de sueño regulares, que no exista tanta diferencia entre la hora que yo me voy a dormir hoy y la hora que me voy a dormir mañana. Y también algo muy importante es evitar pantallas antes de dormir y crear un ambiente propicio para el descanso. La desconexión digital en torno al uso de las pantallas por lo general se sugiere que sea con un mínimo de 30 minutos antes de irnos a dormir. No es bueno que ocupemos el teléfono o dejemos de ocupar el teléfono y después nos vamos a dormir de manera inmediata, ya que por lo general nos vamos a ir a dormir muy sobreestimulado con lo que vimos en el teléfono, ya sea la información que leímos, los videos que vimos, las luces, los ruidos, todo eso me puede hacer ir a dormirme muy sobreestimulado. Y para eso, disminuir la conexión digital que ocupamos antes de descansar, antes de irnos a dormir, es propicio que sea con un mínimo de 30 minutos antes. También tenemos la organización y la planificación, establecer prioridades y distribuir el tiempo de manera eficiente e incluir pausas activas a lo largo del día y momentos de autocuidado. Y finalmente también tenemos la gestión del estrés y del bienestar. Practicar mindfulness o técnicas de relajación como las típicas meditaciones guiadas que podemos encontrar ya sea en aplicaciones de nuestro teléfono o en YouTube, incluso las podemos buscar y hay muchísimas para distintos motivos. Hay algunas que son para despertar mejor, hay algunas que son para irnos a dormir, hay algunas que son de media jornada. Esto responde a nuestras necesidades del momento, pero es bueno que las incluyamos en nuestros hábitos saludables de vida diaria para que así tengamos más gestión, más regulación en torno a las consecuencias positivas que esto podría ayudarnos a generar. Ahora, uno de los últimos temas que vamos a revisar en este webinar es pedir ayuda. ¿Cómo podemos pedir ayuda sin miedo y sin juicio? Pedir ayuda sin miedo ni juicio es clave, muy clave para el bienestar emocional. Pero también tenemos que reconocer que hay muchas barreras culturales que dificultan este proceso. Y estos son los principales obstáculos. Primero, el estigma social y la presión de género. La masculinidad tradicional ha promovido la idea de que los hombres deben ser mayoritariamente autosuficientes y no mostrar vulnerabilidad. Y además de que expresar emociones o buscar apoyo psicológico ha tendido a ser visto como un signo de debilidad. También otro obstáculo presente es el miedo al juicio y al rechazo. Existe un temor de ser percibido como menos masculino por admitir dificultades emocionales. Además de que hay algunos entornos en donde pedir ayuda puede generar críticas y burlas, reforzando así el aislamiento. Otro obstáculo, expectativas de autosuficiencia, en donde se espera que los hombres resuelvan sus problemas por sí mismos sin depender de otros. Y esta presión puede llevar a evitar la terapia o el apoyo emocional, incluyendo cuando es sumamente necesario. Y también tenemos lo que es la falta de modelos de referencia, en donde históricamente hablando, los hombres han tenido menos figuras públicas que hablen abiertamente sobre su salud mental. ¿Cómo podemos desafiar estos obstáculos? Primero que todo, cuestionando los estereotipos. Reconocer que la vulnerabilidad no es sinónimo de debilidad, sino que es una muestra de inteligencia emocional. Y también podemos desafiar frases como los hombres deben resolver sus problemas solos y promover una masculinidad más abierta y equilibrada. También podemos desafiarlo mediante la búsqueda y la creación de espacios seguros. Participar, por ejemplo, en grupos de apoyos o comunidades donde se fomente la expresión emocional sin ningún tipo de prejuicios. E identificar personas de confianza con quienes hablar sin temor al juicio, donde nos sentamos cómodos y seguros.
También podemos normalizar el diálogo en torno a la salud mental. Hablar abiertamente sobre cómo nos sentimos en círculos familiares, sociales, laborales y sobre todas las cosas en círculos afectivos, es decir, con las parejas. Y también podemos compartir experiencias personales para romper el estigma y animar a otros a pedir ayuda y también a darles como un empujón para que ellos también sean o se sientan en la capacidad necesaria para poder hablar sobre cómo se sienten. Otra cosa que podemos hacer, acceder a apoyo profesional. Explorar opciones de terapia que se adecúen, por supuesto, a las necesidades de cada persona y considerar especialistas a través del trabajo de género. En este caso, podría ser una buena herramienta a tomar en consideración. Y también para empezar, teniendo en consideración que acá nos estamos basando en formas de desafiar estos obstáculos de primera mano, también podemos hacerlo mediante la preguntar a cercanos, por referencias como punto de inicio. ¿Con quién te atendiste? ¿Cómo atiende? ¿Te sentiste cómodo? ¿Qué temáticas aborda el profesional? Todo esto también nos puede ayudar a dar ese empujón. Promover modelos de referencia. Comenzar a visibilizar figuras públicas que han hablado sobre la salud mental, por ejemplo, deportistas, cantantes, actores, etc. Ujú. Apoyar iniciativas que fomenten la salud mental y la expresión emocional masculina. Y finalmente, otra forma de desafiar estos obstáculos es fomentar constantemente la educación emocional, participando en talleres sobre identificación y gestión de emociones, participando en la difusión de información sobre la importancia de la expresión emocional, hablando sobre mi expresión emocional, motivando a otros a hacerlo y evidentemente no juzgar, ujú, no cuestionar, ni mucho menos poner en duda. Conclusión de lo que hemos ido revisando. Fomentar la expresión emocional mejora nuestra salud mental y fortalece las relaciones interpersonales. Desafiar los estereotipos de género permite una masculinidad más saludable y equilibrada. Y esto es importante mencionarlo, es una responsabilidad personal de cada uno para que se propicie el cambio. Otros no nos pueden obligar. Hay que partir por uno mismo. También puedes considerar la terapia como un espacio de autoexploración y aprendizaje, no solamente como una solución para distintos tipos momentos o distintos tipos o momentos de crisis. Y también no dudes en expresar tus necesidades y pedir ayuda cuando lo requieras, ya que no estás solo en esto. Ujú. Y ese sería el contenido de nuestro webinar del día de hoy. Le agradecemos la participación y acá hay un código QR por si quieren expresar su opinión y valoración respecto al contenido que revisamos. Se les agradece la participación. Y finalmente, acá está la información de Humana Consultores. En el caso de que quieran preguntar cualquier cosa, ahí está el número de contacto, el mail, la página y el canal de YouTube, donde pueden encontrar más presentaciones de temáticas de distintos tipos de salud mental, de distintas otras cosas de nutrición y herramientas que nos ayuden en términos generales a nuestro bienestar.